Buenas tardes, bienvenidos a otro martes de emprendimiento. Este martes lo hemos adelantado un poquito porque en Madrid hace mucho calor, que seguro habéis comprobado, más de lo que debía, y hace muchísimo calor, entonces lo hemos adelantado un poquito para que a las 5 lo podamos hacer. Es todos los martes del emprendimiento, Miguel, es una cosa que hacemos desde los tiempos de la pandemia, que nos encerraron a todos, ¿recuerdas? Pues nosotros teníamos alumnos que estaban cursando aquí, los tuvimos que mandar a casa, y se nos ocurrió que, joder, una buena, en aquel tiempo de incertidumbre, que no sabíamos si nos moríamos todos, pues se nos ocurrió la idea de poder hacer esto los martes de emprendimiento, que básicamente de lo que se trata es de dar una ventana a los emprendedores que cuenten su proyecto y luego intentar aprender de ellos. Lo llevamos haciendo desde marzo del 2020 y, bueno, básicamente lo que hemos hecho durante este tiempo es entrevistar a casi 500 emprendedores que nos cuentan un poco, pues, lo que hacen. Intentamos aprender de ellos, de su proyecto y de su emprendimiento para la gente que nos escucha. Así que bienvenidos a la gente que nos escucha en nuestras sedes de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza y de Málaga, en la sede de Bogotá, en Colombia, y en la sede de Miami, en Estados Unidos, donde tenemos una universidad que también nos suelen escuchar, aunque hoy es más pronto que otros días. Allí es, siempre que lo hacemos a las 7, ellos están almorzando, y hoy es un poquito más pronto, con lo cual pues no sé exactamente si habrá mucha gente en la Universidad de San Colbe, que es nuestra universidad, ahí está, en Miami, y en Bogotá, en las dos universidades donde habitualmente se nos escucha. También nos escucha mucha gente online. Desde aquellos tiempos, pues la gente nos sigue habitualmente en función del emprendimiento que sea. Y hoy, además, presencialmente, porque esto nació, obviamente, cuando estamos encerrados, nació muy online, claro. Estamos en casa todos, si recordáis. Y bueno, ahora ya, como ya tenemos libertad de circulación de tu proyecto, pues ya lo hacemos también presencial y online. Y hoy nos acompañan unos alumnos de México, si no recuerdo mal, y un par de ellos de Argentina. Sí. De Argentina, o no sé, unos cuantos de Argentina. ¿Que sois de Buenos Aires? No, de Mendoza. Ah, de Mendoza. Estuve hablando, es que pregunto esto porque ayer estuve hablando con el que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Alberto Barbieri, una de las grandes universidades argentinas, la Universidad de Buenos Aires, y hablé con él un buen rato y les dije que teníamos aquí alumnos argentinos, pero él pensaba que era de Buenos Aires y yo también. Pero en fin, desde España, Argentina a Buenos Aires. Es un error. Bueno, así que encantados de que estéis con nosotros, y básicamente lo que hacemos, Miguel... Alex. ¿Por qué te llamas Miguel, macho? ¿Por qué te llamas Miguel? Un nombre maravilloso, pero... Perdona, Alex. Pues Alex, lo que hacemos es, como te decía, como nació con esa idea de, en fin, de dar una palabra a los emprendedores, pues lo que hacemos básicamente es dividimos esto en tres tramos, digamos. Uno que tiene que ver con la presentación de tu proyecto, que nos cuentes qué es tu proyecto. Después indagaremos un poquito en los temas de emprendimiento, de cómo nació el proyecto, en qué momento está, cómo vamos, cómo conseguimos clientes, etcétera. O sea, temas que tienen que ver con el emprendimiento. Y luego nos interesa una parte muy siempre que tiene que ver con la cuestión personal derivada de cada proyecto. Nos parece que el emprendimiento, nosotros siempre decimos que el emprendimiento no es una forma de ganarse la vida, sino es una forma de vida. Y por tanto nos interesa mucho conocer el trasfondo personal que hay detrás de cada proyecto, porque en algunos casos, seguro que en el tuyo también, es apasionante por qué haces emprendimiento y por qué has decidido emprender. Y acabamos con dos preguntas que siempre hacemos nosotros, y hoy, como tenemos público, pues les preguntaremos también si te quieren preguntar algo. Así que ese es el plan, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Alex, muchísimas gracias. Alex tiene un proyecto, un emprendimiento que se llama Mi Moto, con lo cual ya podéis imaginar de qué va esto, aunque tiene que ver más que con moto, con movilidad. Correcto. Pues venga, Miguel. Alejandro. Cuéntanos, ¿qué es Mi Moto? Pues Mi Moto Parking nace en 2018. Somos 3 amigos muy moteros y que sufrimos en primera persona los inconvenientes de movernos en moto por las ciudades. Al final nos preocupa que te tiren la moto, que te la roben, cargar con el casco, y se nos ocurre pues montar el primer parking para motos en el centro de las ciudades. Uh-huh. Ahí arrancamos con un primer piloto, empezamos a analizar que lo más importante era lograr esa escalabilidad, esa gestión autónoma de esos parkings sin personal,
lo que buscábamos es que todo esto fuese rentable. Y ahí arrancamos en Alicante con un primer parking, donde, bueno, pues cuando lo abrimos pensábamos que íbamos a tener una larga cola de motos esperando por estacionar, y la realidad es que no fue así. O sea, es decir, que todas las ideas muchas veces que tenemos en la cabeza, pues una vez que las aterrizas, pues te das cuenta que no es tan sencillo, ¿no?, como pensamos. Dotamos a todo ese parking con taquillas, con una inteligencia artificial para gestionar ese espacio de forma autónoma. Empezamos a levantar rondas de inversión y nos encontramos con la pandemia, pues con un impacto muy importante en todos nosotros y en las empresas, claro. Principalmente impacto negativo para todos. Pero bueno, ahí fuimos capaces de tener un poquito también la mente abierta y saber aprovechar esas oportunidades que dejaba la pandemia. Y fuimos pivotando, nos dimos cuenta que la movilidad cada vez iba cogiendo mucho más importancia en el centro de las ciudades, zonas de bajas emisiones, los patinetes, las bicicletas, el e-commerce tiene una expansión brutal, y vemos que nuestros espacios, pues ahí donde las motos no terminaban de estacionar todo lo que queríamos, pues se convierten también en un espacio multiservicio, y somos capaces de aprovechar toda esa tecnología de gestión autónoma que estaba pensada para que estacionasen motos, para que estacionasen también bicicletas, patinetes y, lo más importante, empresas de reparto sostenible de última milla. Empresas que tienen vehículos, que necesitan hacer ese reparto, como digo, de proximidad, y que no tienen zonas en el centro de las ciudades para poder hacerlo. No. Entonces, Miguel, vamos a ir profundizando poco a poco para entender mejor el proyecto. Básicamente lo que tenemos son espacios en la ciudad, en el centro de las ciudades, que concesionamos con el ayuntamiento en cuestión, porque entiendo que es suelo público. ¿Dónde lo hacéis? No, locales comerciales. ¿O locales comerciales? O sea, locales comerciales pues en lugar de una panadería o una cosa de estas. Correcto. Vale, o sea, no es en la calle, no es en el espacio público, digamos. No es en espacio público. Vale, o sea, en locales. Eso le mete un coste añadido, que es el alquiler del sitio, lógicamente. Totalmente. Es decir, al final, cuando nosotros arrancamos, lógicamente necesitamos dinero para demostrar a nuestros futuros inversores que eso es rentable y que eso tiene sentido y que al final no deja de tener su nicho en el mercado. Entonces, lo primero que hacemos es alquilar un local comercial, lo reformamos, metemos toda esa tecnología de inteligencia artificial, volvemos inteligente a lo que es el parking y empezamos a comercializar, ¿no? A ver cómo funciona, quién estaciona, quién paga, con qué tarifas, y ahí arrancamos con un modelo B2C pensado para particulares, y es como luego pivotamos a un B2B. En el momento, y ya termino, en el momento que nosotros demostramos que ya eso es rentable, es cuando lo podemos escalar, que ya hablaremos luego, con otras vías de crecimiento. Miguel, Alejandro, joder, no perdón. Se me ha hecho la cabeza Miguel, ¿eh? O sea, seguro que os ha pasado una vez. Alejandro, perdona. Alejandro, lo que pasa es que en el centro de las ciudades un alquiler de un local es extremadamente caro. Y por tanto, ¿eso es rentable? O sea, ¿es rentable en Madrid, por ejemplo? En Madrid, sabéis, lo explico muy rápidamente, en Madrid, en el centro de Madrid, que efectivamente esto está muy bien pensado para sitios céntricos, un local en el centro de Madrid puede estar en torno a... Bueno, puede haber de todo. En fin, yo qué sé, pues un alquiler de 3.000, 4.000 euros como mínimo, bueno, en 100 metros, o sea, modelo... Claro, no sé. A ver, aquí lo potente de todo esto es que, lógicamente, en el centro de las ciudades hay unos locales premium, las mejores esquinas en las mejores avenidas, que ya lo comercializan las grandes marcas como Inditex o grandes restaurantes, ¿no?, que necesitan mucha visibilidad. Al final nosotros nos vamos a locales comerciales que, estando bien ubicados, están en calles traseras, con malas distribuciones, como decimos nosotros, con palomas muertas, ¿no?, que llevan mucho tiempo cerrados, con grafitis en las puertas, y esos locales tienen un acceso, en principio, a un alquiler muy asequible, y luego ya hablaremos ya después, cómo podemos rentabilizarlo como activo inmobiliario comprando el local. Ya. Que es donde sacas mucho más. Entonces, Alejandro, efectivamente lo que hacemos es alquilamos, reformamos el local, le metemos todo el sistema de inteligencia artificial y a partir de ahí empezamos a buscar clientes. Y a partir de ahí empezamos a buscar clientes. Vale. ¿En cuántos sitios estáis en España en este momento? Estamos en Barcelona, en Madrid, Zaragoza, Alicante y Sevilla. ¿Para un número de cuántos locales? ¿De cuántos espacios? Ahora mismo tenemos 7 parkings operativos. Vale. ¿Cuánta capacidad tiene, por ponerle un número, cuánta capacidad tienen los 7 parking? Pues, a ver, todo lo que es de plazas. El modelo nuestro de negocio
huye un poco de lo que es el parking tradicional de coches, el parking público, subterráneo, que tiene 500, 700 plazas. Lo que busca al final un motorista es estacionar en la puerta de su destino. Y hay muchos estudios que dicen que el motorista no quiere caminar más de unos 300 metros de su destino. Eso nos lleva a mucha capilaridad y a parkings mucho más pequeñitos, en torno a unas 40 plazas, 50 plazas por ubicación. Vale, y esos parking entiendo que se autogestionan, quiero decir, no hace falta tener personal allí, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, se autogestionan mediante un sistema digital. Propio que hemos desarrollado. Al final, si queremos esa rentabilidad y esa escalabilidad, no podíamos tener ahí una persona, repito, como tienen los parkings tradicionales. ¿En qué hemos invertido muchísimo dinero? En ser capaces de hacer toda esa gestión con inteligencia artificial, con una serie de lógicas, de algoritmos que nos gestionen el parking de forma totalmente autónoma. Solo así evitamos esos costes de personal y nos permite abrir un parking en cualquier parte. Y entonces, un cliente que quiere aparcar su moto mañana porque va a ir a no sé dónde, se pone en contacto con vosotros, tenéis una app, supongo, eso es, que permite que la gente pueda estar y busca el sitio donde más cercano tiene y, por tanto, contrata, digamos, reserva un espacio. Bueno, no tiene por qué, puede ir directamente y estacionar por horas. Puede estacionar por horas con un modelo parking normal. Exactamente. Vale. ¿Cómo estáis de gente? ¿Tenéis...? Tenemos ahora mismo más de 5.000 clientes con esos 7 parkings. Es cierto que el boca a boca funciona muchísimo. Somos el primer parking de motos. Entonces, cuando empezamos con todo este servicio y empezamos a anunciar parking de motos, realmente, cuando te hablan de parking de motos, lo que te imaginas es un parking público, con esas rampas, claro, ¿no?, donde tienes que dejar la moto y donde cualquier motorista huye, ¿no?, de esas ubicaciones. Entonces, tuvimos que dar la vuelta. Gastamos muchísimo dinero en marketing. Eso era como un pozo sin fondo. Todas las empresas de marketing. Luego hablamos de marketing, sí. Claro, se aprovechan de los emprendedores, gente pues muy vulnerable porque lo que quiere es sacar adelante su negocio, que te prometen mucho, pero realmente al final se transforma en pocos leads, ¿no? Teníamos unos costes de adquisición de clientes altísimos porque no éramos capaces de, con un mensaje claro y efectivo, trasladar lo que éramos, que es un parking diseñado por y para motos. Entonces, hemos dado muchas vueltas hasta que al final fuimos atacando lo que es el punto de dolor de nuestros clientes. No quieres que te roben la moto, mi moto parking, ¿no? No quieres cargar con el casco, mi moto parking. De alguna forma, eso fue calando y al principio pues nos costó muchísimo. Ahora tenemos unos costes de adquisición de clientes súper reducidos. Prácticamente ya no invertimos en publicidad y funciona muchísimo el boca a boca. Cualquier motero que estaciona, que disfruta de nuestro servicio a pie de calle, con las taquillas, un espacio seguro, económico, pues al final ese boca a boca es lo que mejor está funcionando. Bueno, sí, es verdad que los moteros sois así muy tribu, ¿no? Así muy tribu, y por tanto sí que os paséis información, digamos, para esto. Vale. Me decías que hay, claro, en un espacio físico se pueden hacer muchas más cosas, no solo dejar la moto, dejar el casco. ¿Qué tipo de negocios asociados os habéis inventado o tenéis en la cabeza para esos sitios que de repente eran lo de las palomas muertas, de repente empieza a haber gente todos los días, gente que entra y que sale, por tanto eso es un negocio en potencia? Totalmente. ¿Cómo explotáis eso? Pues se nos han ocurrido millones de cosas y lo cierto es que a día de hoy tenemos pocos parkings todavía, hemos conseguido generar ingresos con otras verticales, como pueda ser publicidad o como puedan ser incluso cajeros que vemos en muchas tiendas, ¿no? Verdad, sí. A nivel de calle. Cajeros automáticos. Temas de máquinas de café. Es decir, se nos han ocurrido vending, ¿no? Cosas de vending y demás. Ninguna de todas esas ideas a día de hoy hemos conseguido aterrizarla y que funcione, pero donde sí hemos conseguido ese nicho de mercado es con el tema del B2B. Es decir, cualquier modelo de negocio B2C a particulares es carísimo. Llegar a particulares, convencerles y demás es difícil, caro. Sin embargo, el tratar con empresas pues es un modelo de negocio que incluso los inversores, cuando hablan con startups, se apoyan más, ¿no?, en startups que funcionen con el B2B. Y con el B2B lo que nos dimos cuenta es que, hablando con grandes empresas de logística, con todos los problemas que tenían saliendo de la periferia de las ciudades con furgonetas para repartir, los atascos, zonas de carga y descarga saturadas, doble fila, multas, paquetes sin repartir, tenían unos costes altísimos y eran muy poco operativos. Y lo que se han dado cuenta es que sin ningún tipo de inversión, de un día para otro, ponen un punto de consolidación en nuestros parkings, donde tienen sus vehículos eléctricos pequeñitos cargando,
inyectan mercancía, no somos un almacén, la mercancía no se queda dentro de lo que es el parking, se reparten los vehículos y se distribuye por toda esa zona. Entonces son capaces de repartir muchísimos más paquetes a menor coste. Sí, utilizando como punto de pivotaje, digamos, vuestro sitio. Totalmente. ¿Todo eléctrico? No, también entran vehículos de combustión, sobre todo de particulares. Los repartidores sí que es todo eléctrico. Es todo eléctrico. Bien, 7 parking, por tanto, y me decías que hay un negocio inmobiliario detrás. Claro. Comentabas antes, nosotros como arrancamos es alquilando los locales para poder demostrar que esto tenía sentido. Nos hemos tirado 7 años hablando de movilidad, a inversores, y realmente en lo que nos hemos convertido es en una startup retail, PropTech, que lo que nos dedicamos es a rentabilizar activos inmobiliarios, que es ahí lo más potente. Es muy curioso, ¿no?, cómo hemos ido avanzando. ¿Por qué? Porque nos vamos a propietarios de locales para que rentabilicen sus locales con nuestra actividad, como el que tiene un piso y lo pone en alquiler turístico. Ya. Entonces nos convertimos de alguna forma en el Airbnb de los locales comerciales. Es curioso, pero es así. Y claro, entonces lo que hacéis es alquilar, sí, al final alquiláis para ellos esos espacios. Efectivamente. Vale. Qué interesante, ¿no? Porque ahora vamos a hablar sobre Mimoto, sobre el proyecto concreto. ¿Cuántos socios sois? Somos 3. 3. Una cosa que los emprendedores siempre hacemos, recuerda que esto tiene mucho que ver con la gente que nos escucha. Nos escucha gente que quiere ser emprendedores o algunos de estos chicos que nos acompañan hoy. Que tienen incertidumbre al riesgo, a la aventura del emprendimiento. Es difícil emprender, es duro, no es fácil, y entonces nos sirve para eso. Por eso os preguntamos cosas que probablemente para un emprendedor que ya lo es, pues es fácil, pero para gente que nos escucha no. Cuando hay 3 socios, siempre una pregunta que yo siempre hago y me parece interesante para la gente que nos escucha, como te digo, es ¿cómo son las relaciones entre 3 socios? Porque es muy típico ese asunto de quién trabaja, quién no, quién pone más, quién dedica más tiempo, quién no. ¿Tenéis algún tipo de pacto de socios, algún tipo de establecimiento con ellos, o sois tan amigos que no hace falta? No, yo creo que este punto es interesantísimo, ¿no? Cuando arrancas un proyecto, bueno, es que esto, ¿cómo empezar, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, os cuento un poco mi vida, cómo aterrizo para arrancar esto de Mimoto. Yo soy ingeniero industrial y en un momento dado me voy al Caribe buscando también nuevos proyectos y nuevos retos, y bueno, pues allí haciendo un hotel de estos all inclusive en Jamaica, pues voy empalmando un proyecto y una empresa con otra y me tiro 6 años por todo lo que es el Caribe. Allí conozco a la que es actualmente mi mujer, volvemos a Madrid y en un momento dado la destinan a Berlín. Yo dejo mi trabajo y estoy en Berlín pues buscando por allí trabajo y demás. Y en ese momento, hablando con 2 amigos muy moteros y viendo un poco el problema que os comentaba antes de tener moto, pues bueno, ¿y por qué no lo ponemos en marcha, ¿no? Y yo era el que en ese momento estaba sin trabajar. Ya. Con lo cual te dedicas. Tenía unos ahorros que podían sustentarme, porque lógicamente un emprendedor arranca y no tiene ni un duro, y tienes que hacer el trabajo de 10 personas, y mis otros socios fundadores sí que tenían sus trabajos, podían apoyar, pero bueno, muy limitado, ¿no? Ya. Es en ese momento en el que arranca Mimoto con mi dedicación al 300%. Ellos, lógicamente, a un porcentaje más bajo. Hay pacto de socios, va avanzando todo lo que es el proyecto, y bueno, todos sabemos un poco ahí nuestros roles, tenemos nuestros porcentajes, y a partir de ahí pues poco más se puede hacer, ¿no? Es decir, que el proyecto sigue avanzando, van confiando en ti muchos inversores, proveedores. Y actualmente los socios, ¿sigues tú dedicado íntegramente? Los otros 2 no. Siguen Claro, siguen con sus trabajos. Realmente, porque tampoco Mimoto tiene la capacidad para poder... Vale. ¿Y qué equipo, quitando los socios, tiene Mimoto? Pues tenemos ahora mismo pues un director financiero que está al 100% y una administrativa. O sea, los parkings al final van solos, como hablábamos. Sí que buscamos, el siguiente paso es profesionalizar Mimoto, poder reunir el capital necesario para ya tener una proyección con este crecimiento que os comentaba de fondos inmobiliarios, pues poder profesionalizar, contratar talento en las diferentes áreas estratégicas y poder dar el siguiente paso. Vale, porque lo que hacéis es acondicionar el local y meterle, digamos, acondicionarlo tanto físicamente como técnicamente. Eso lo subcontratáis, entiendo. Eso
Bueno, lo hacen... Claro, yo soy ingeniero, vengo del mundo de la construcción, entonces organizar todo eso de alguna forma, igual por mi forma de pensar, ya hemos abierto muchos parkings y es como fabricar un coche, ¿no? Entonces sí que nos apoyamos localmente en empresas en ingenierías que nos llevan toda la parte de licencias y proyectos, y luego tenemos una serie de empresas estratégicas, tecnológicas, de incendios, de la puerta automática, que nos hacen todos los parkings. Entonces, de alguna forma, pues en un mes podemos tener un parking listo y operativo. ¿Cuánto cuesta? Déjame que te pregunte así, por dinero, que eso ya empieza... los emprendedores tienen que hablar de dinero, sin miedo, porque hay que vender. ¿Cuánto cuesta acondicionar un parking de 200 metros? A ver, ¿cuánto cuesta ponerlo en marcha? Quiero decir, nuestros parkings, que yo pueda meter mi moto. Para que pueda ser rentable tiene que estar por encima de los 250 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, unos 250 a 300 metros cuadrados estará en torno a los 85.000 euros masiva. 85.000 el acondicionamiento. El acondicionamiento. Vale. ¿Y cuánto cuesta que yo ponga mi moto allí? Pues depende de la zona, depende de la ciudad. Para poneros un ejemplo, una media podría ser 1,30 € estacionar por horas, con un máximo de 12 euros por 24 horas. O sea, mucho menos que a estacionar un coche. No permitís a gente que lo aparque allí todos los días, digamos. Sí, hay tarifas mensuales. Sí, tarifas mensuales, ¿no? Hay gente que lo alquila allí, o sea, todo el año. Vamos, totalmente. Ya. Al final, como cualquier negocio, sí que buscamos unos ingresos recurrentes. Claro, y es ahí donde entran las tarifas mensuales. Las tarifas mensuales no son rentables, por así decirlo, porque están por debajo de lo que es el coste. Entonces solo destinamos un número de plazas determinados a esos abonos mensuales. ¿Cómo establecéis ese criterio de cuántos podéis dedicar a abono mensual y cuántos pensáis que pueden ir todos los días a pagar 1,30 hora? Bueno, sí que sabemos que cuando abrimos un parking, lo primero que comercializamos, lógicamente, son las empresas que ya vienen con nosotros, empresas a nivel nacional, que nos dicen, Alex, yo quiero aquí 30 metros cuadrados, yo aquí 40. Entonces, lo primero que entran son las empresas y luego vecinos, gente que trabaja por la zona, nos buscan el alquiler mensual. Lo primero que comercializamos son abonos mensuales, porque es lo fácil, directamente es que nos llaman. Y luego la rotación, a medida que se va conociendo por la zona, va cogiendo más fuerza. A medida que la rotación coge fuerza, vamos cancelando, por así decirlo, plazas de larga estancia porque son menos rentables. Eso es. Lo que pasa es que es verdad que te dan una cierta cobertura al principio, ¿no? Y de conocimiento, supongo. Vale. Tenemos claro cuál es el negocio. ¿Hacia dónde vamos con este negocio, Alex? ¿Tú crees que esto tiene escalabilidad suficiente? Porque a mí me preocupa de este negocio, o sea, me parece que es una idea fantástica, pero me preocupa el asunto inmobiliario, que es muy complejo. O sea, el tema de utilización de espacios en las ciudades es muy complejo y genera un coste muy importante. O sea, aunque sean locales, pero un local de 250 metros en Madrid, por muy mal sitio que esté, y tiene que estar en un sitio mediano, digamos, es caro. Joder, a mí ese asunto no me deja tranquilo, la explicación que nos ha dado. Sí. A ver, ahonda un poco más, a ver. Nosotros ahora mismo, para poder crecer, dado que no tenemos dinero para poder hacerlo, hasta ahora mismo de los 7 parkings que tenemos, solo 2 son nuestros, los que hemos invertido nosotros para demostrar. Sí, ese es un poco más fácil, pero has tenido que invertir. Claro, hemos tenido que hacer esa inversión inicial con esas rondas, y el resto de parkings ya es el producto inmobiliario donde rentabilizamos un activo de un tercero. Es decir, el de Barcelona, pues es una familia que en un momento dado pues no le da salida a su local comercial, no es capaz de alquilarlo, confía en nuestro producto, lo transformamos en parking, nosotros tenemos los clientes, tenemos la tecnología, lo gestionamos todo, simplemente les liquidamos mensualmente todos los ingresos. ¿Cuáles son las rentabilidades? ¿Un porcentaje o un alquiler, digamos, normal? ¿O entran al negocio en porcentaje con vosotros? No, ellos al final todos los ingresos son para ellos y yo simplemente los ingresos son para ellos. Claro, yo solo me quedo un porcentaje de los ingresos. Ya, vale. Con ese porcentaje yo cubro todos los gastos operativos y toda la asistencia a los clientes. Ya, o sea, ellos da una sí, lo que hacen es como un gestor de una joint venture con vosotros. Os dejan el espacio, lo montáis y ellos liquidan. Eso es. Menos un rappel que tenéis vosotros. Eso es. Vale. Bueno, de alguna forma, eso es interesante. Nuestra relación con ellos, aunque empezamos con el modelo de franquicia, hay que decir que ese modelo de franquicia con ese contrato de 80 páginas muy complejo, cuando ibas al propietario de un local era una gran barrera. Le hablabas de rentabilidades, pero decías, yo no me quiero leer esto, yo lo que quiero es rentabilizar mi local comercial. Todo eso nos hizo también pensar y avanzar
cómo podíamos quitar esa barrera Ya. y lo resolvimos con un contrato de arrendamiento. Entonces, ese contrato de arrendamiento entre el propietario y Mi Moto Parking no deja de ser un fijo que le damos una rentabilidad garantizada, estacionen o no vehículos, Ujú. y luego un variable En función de los en función de todo lo que generamos. tengan. Y nosotros solo nos quedamos un porcentaje, es decir, sobre los ingresos. Ya. Que no estaciona nadie, ya asumimos nosotros el riesgo El para riesgo. poner ese Ya. activo o ese parking en rentabilidad. ¿Cómo decís la ciudad y el espacio concreto? Porque supongo que tendrá un estudio del tipo de movimiento que tiene la ciudad, un estudio previo de cómo se mueve la ciudad. Supongo que no es lo mismo ponerlo en, yo qué sé, en Arturo Soria, en Madrid, que ponerlo en la calle Serrano, obviamente. Totalmente. Entonces, eso en Madrid, que lo conocemos básicamente, pero en otras ciudades, ¿hacéis un estudio previo de la movilidad en la ciudad? ¿Cómo se mueve la ciudad para diseñar un tipo de aparcamiento concreto y un espacio dentro de la ciudad adecuado? Pues hemos abierto muchos parkings, pero también hemos cerrado muchos. Sí. Claro. Entonces, al final, afinar ese tiro pues no deja de ser base de experiencia y de equivocarte. Esa es una realidad. El tamaño de parking... Jo, pero es caro, ¿eh? O sea, 80.000 euros para cerrar, no... Bueno, al final arrancamos un negocio... ¿No interesaría más tener un estudio previo de cómo funciona la ciudad? O sea, me refiero, hemos hecho muchos estudios previos, pero de cómo funciona la ciudad, ¿no? pero nos hemos equivocado mucho. Ya. Eso es una realidad. Es decir, no tenemos competencia directa, pero tampoco no hemos tenido a nadie donde fijarnos. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Ya. Entonces, donde nosotros preveíamos que la cosa podía funcionar, pues nos hemos dado cuenta que igual por tamaño, por ubicación, por servicios que hay alrededor de un parking, pues afecta mucho. Eso, lógicamente, con esas equivocaciones nos ha permitido decir, bueno, el local poco a poco ir acertando, creo. Ya. 250 metros. Ya con uno de 170 no salen los números. Ya. Entonces, todo ese aprendizaje lo que nos ha llevado ahora es afinar el tiro muchísimo. Y luego la segunda parte es los acuerdos B2B que tenemos. Tenemos ahora mismo grandes empresas con contratos macro a nivel nacional que nos dicen, Alex, yo es que quiero 200 ubicaciones en España. Y ahora mismo estas son mis ciudades prioritarias. Luego ayuda mucho el tema de las zonas de bajas emisiones, ciudades de más de 50.000 habitantes. Tiene la obligación. Yo jamás habría pensado como prioridad montar un parking, pero ahora sí lo es. Es que hablamos de una ciudad como Córdoba, que en proporción tiene más motos que Barcelona. Ya. Cuando se habla que Barcelona es la ciudad con más motos de Europa, pues Córdoba, por ejemplo, por habitante. Por habitante tiene más. Entonces, todo lógicamente es muy complejo, pero lo tenemos ahora mismo muy afinado. Estamos comprando ahora en Sevilla, en Cádiz, en Málaga, en Valencia. Alex, ¿y eso lo hacéis tres? ¿Tú, el director financiero y un administrativo? ¿Qué decías? Sí. Pero vamos ya... Viajar, pactar con el propietario de turno del local, elegir el sitio, montar la obra, aunque es verdad que una vez montado aquello funciona solo. Déjame que te pregunte sobre eso, que creo que es interesante. Decías, los moteros, la gente que tiene moto, vaya, valora mucho el asunto del riesgo, que no le den un golpe a la moto, que no se la roben, etcétera. Estos parkings no tienen gente y, por tanto, ¿cómo vigiláis eso? ¿Cámara, supongo? O sea, igual, ¿tenéis vigilados las...? Sí, la seguridad, vendemos seguridad. Claro, por seguridad y comodidad. Lógicamente no solo es una cámara que está ahí grabando 24 horas y solo cuando alguien denuncia algo tiras de la grabación. Nosotros, como decía, con toda la inteligencia artificial tenemos enseñada a esa red neuronal a tomar sus propias decisiones operativas. Entonces lo que hemos querido es cuáles son las funciones del vigilante tradicional de un parking público antes de las barreras, ¿no? Que cuando llegas con el coche tomaba nota, a qué hora entrabas, la matrícula, todavía hay algunos así. Y todas esas funciones las hemos traducido en esa red neuronal para que opere como si fuese ese vigilante 24/7. Pero ¿la seguridad cómo la garantizáis? Pues la seguridad es que el parking está cerrado a cal y canto. Ahí no entra nadie que no esté autorizado. Entonces, lo primero es identificarse gratuitamente y una vez que estás identificado, tú tienes tu código de acceso personal que no caduca, no tiene ningún coste y esa es la llave para entrar en cualquier parking. Entonces, todo el que entra ya sabemos quién es, le tenemos identificado. Esa red neuronal, si cuando entra una moto, entra otra moto o sale, pues nos declara fraude, nos reporta cualquier problema que haya dentro. Si hay más de X personas alrededor de una moto, el parking nos avisa, estamos conectados con la policía. Es decir, hay una serie de procedimientos que se ponen en marcha cada vez que el parking nos dice, ojo,
que aquí está pasando algo. Ya. Alex, los temas de búsqueda de financiación. Nosotros en esta casa lo que hacemos es formar emprendedores, los mentorizamos y además tenemos un fondo de inversión que invierte en este tipo de estos proyectos. Vaya. ¿Cómo ha sido tu relación para buscar financiación? Nos hablabas de rondas antes. ¿Cómo has trabajado ese asunto de buscar dinero a terceros? Bueno, pues es una parte clave en la supervivencia de cualquier proyecto. Es decir, creo que lo más importante es formarse, ese es un punto vital, y generar mucha confianza, no solo a los clientes, sino también a los inversores. Cuando te enfrentas por primera vez en esa primera ronda a un inversor, no dejas de tener un deck, una presentación en PowerPoint, y eso hay que creérselo, y la valoración de la empresa, ¿no? Entonces, ahí pues entran muchos factores. Y el principal yo creo que es el fundador, más que el proyecto. Sí, en eso yo estoy de acuerdo. Y es importante esa confianza del emprendedor, ese ADN emprendedor, porque mucha gente se anima a emprender y creo que esto es algo que se habla poco, ¿no? en temas de emprendimiento, que es el fracaso. O sea, no sé si el 85% de las empresas fracasan antes de los 5 primeros años. Hay muchos factores, la liquidez y demás, pero hay uno muy importante que es la salud mental del emprendedor. Y de esto se habla poco, ¿cierto? Yo hablo con muchos inversores de, se nos ha caído esta participada porque el fundador ha colapsado. Es muy duro, realmente esto es muchos golpes y ir aguantando. Como decía, no tienes dinero, seguramente no tienes un salario, pero bueno, tienes que comer y vivir en algún sitio. Entonces, como no tengas todo eso muy bien armado, como no tengas ese optimismo patológico de avanzar, pues tienes al final las patas muy cortas, ¿no? Tu proyecto y tu carrera como emprendedor. Entonces creo que esta parte los inversores cada vez lo analizan más, ese punto de partida de ese emprendedor, y ya luego el proyecto, pues ya recibirás la ayuda, ya te ayudarán a pivotar si no encuentras tu punto en el mercado y habrá diferentes vías para sacar tu proyecto adelante, ¿no? Pero las rondas de inversión pues son complejas, son duras. Hoy en día yo creo que la cosa pinta mal, porque las rondas y los inversores realmente pues no es tan sencillo como cuando empezamos nosotros. Sí, ¿tú crees? Sí, hay muchísimo ánimo inversor, ¿eh? O sea, no sé, nosotros... Fíjate, llevo una racha de muchos emprendedores compañeros que he ido conociendo en este mundillo que han ido cerrando. Y da mucha tristeza, ¿no? Es decir, todo el empeño y la dedicación que han puesto y al final se caen un poco por liquidez, que es por lo que al final muere muchas veces también una startup, ¿no? No consigue traccionar todo lo rápido que quiere, va consumiendo caja y al final las rondas te aprietan y como no las saques en el tiempo que necesitas, pues no te queda otra que cerrar. Los bancos, la financiación, ya sabes. No, la financiación bancaria es muy complicada, es verdad. Y bueno, pues es una parte vital que el emprendedor y el CEO tiene que trabajar mucho. Y no puede delegarlo porque luego tiene toda su operativa, ¿no? Entonces no perder el foco en buscar financiación sin abandonar el negocio. Ya. Oye, me interesaba mucho eso que decías de la vida dura de un emprendedor. ¿Cómo lo has vivido tú, que tienes una formación y que podrías haber encontrado trabajo en otro sitio probablemente por cuenta ajena? ¿Por qué te lanzas a esto, aparte de por tu pasión por las motos? ¿En qué momento tomas la decisión, creo que lo has dicho como en Berlín, pero en qué momento tomas la decisión vital de apostar por esto y dejar de buscar trabajo como buscabas en Berlín o aquí o donde fuera? ¿En qué momento tomas esa decisión de decir, este es mi proyecto, esto quiero que sea mi forma de vida? Bueno, es complicado. Es decir, hay mucho emprendedor, ¿no? Que emprendedor o futuro emprendedor, que a la primera pregunta de ¿por qué quieres ser emprendedor? Lo primero que dicen es que quiero ser mi propio jefe. Este yo creo que es el primer error. Sí. Y el primer paso al fracaso. No hay más tío con jefes que un emprendedor. Correcto. Son todos sus jefes. Correcto. Todos sus clientes son sus jefes. Entonces el emprendimiento yo creo que tiene cosas muy positivas. Como digo, hay que conocerse muy bien antes de lanzarse a todo esto y tenerlo muy claro. Yo es cierto que no lo tenía. Yo estaba en Berlín. Por eso, que estabas en Berlín buscando trabajo, entendido, y de repente dices, espera, que no... Bueno, es eso, estaba buscando trabajo y digo, bueno, pues mientras tanto voy a desarrollar el business plan de todo esto, ¿no? Y a ver qué pasa. Y ahí me voy enredando y al final, es cierto, el emprendimiento es un poco como una cárcel, ¿no? En el momento que tú ves que vas alcanzando hitos, que van entrando inversores, como digo, que no estos inversores no confían en el proyecto, confían en ti. Sí. Y en ese momento
pues ya no tienes Alex, escapatoria. cuéntanos así muy brevemente el primer proyecto el primer parking que pusisteis en marcha, ¿dónde fue? Fue en Alicante. En Alicante. Ah, lo has dicho, es verdad. En Alicante. ¿Y o sea, primero, ¿por qué elegiste Alicante como primer espacio? Estabas en Berlín. Sí. Y elige es Alicante. Alicante no es un sitio especialmente, claro, todo el mundo diría Barcelona, Madrid, Sevilla, yo qué sé, Bilbao. Bueno, ¿Por qué Alicante? Alicante, mis 2 socios son de Alicante. Ah. Uno de ellos tenía un local muy pequeñito en el que solo entraban vale, 7 motos. y ese era el proyecto piloto. Y entonces ese fue el primer piloto que arrancamos. Ya. Luego de ahí alquilamos un local por unos 1.100 euros, que era una cantidad asumible. Y bueno, pues ahí fuimos arrancando en Alicante porque ellos también eran de allí. Es cierto que Alicante en ese momento ya publicó en el BOE que las motos iban a empezar a pagar por estacionar en la calle. En París ya lo hacen. Sí. Solo que con todo el tema de la pandemia pues se ha parado un poco esto, pero estamos convencidos que en el futuro vamos seguro. Las motos ya se está ordenando de alguna forma, esto de las aceras y demás. Bueno, y no solo bicis, patinetes. Claro, va todo un poco, ¿no? de la mano. Y bueno, pues es en ese momento que Alicante pues nos resultaba más cómodo porque mis 2 socios estaban ahí. Ya. Oye, decías antes también, ahora que hemos hablado de eso, que de repente empezaste con motos, pero que hay otro tipo de vehículos que también pueden entrar. Bicicletas, patinetes. ¿Cómo estáis, o qué opinas del mundo del patín eléctrico en las ciudades? Que es una cosa muy controvertida en España. No sé si en México, en Buenos Aires, en Mendoza, perdón, tenéis pero está muy de moda últimamente los patinetes eléctricos, que son, pues eso, un patinete y el conductor solo, vaya. Está generando muchos problemas de relación con el vehículo tradicional y con el peatón. ¿Cómo...? Bueno, yo siento que todo es una cuestión de convivencia. Cuando antes un motero hace años estacionaba en la acera, pues era una sola moto. Es que ahora mismo hay cientos de motos, como habréis comprobado aquí en Madrid. Lo mismo pasa también con patinetes, bicicletas. Es todo un pequeño caos que luego la administración, que va más lenta, pues tiene que ordenarlo. ¿Qué sucede con las bicicletas y patinetes? Que no hay una normativa que les obligue absolutamente a nada a día de hoy. Ni a tener seguro, ni a llevar casco, ni a circular con de alguna forma con un código de circulación. No tienen que sacarse ningún carnet, entonces no pueden estar formados para circular entre coches. Entonces todo ese caos nos lleva a muchas acciones incívicas, atropellos y accidentes que puede ser la connotación negativa, ¿no? Sin embargo, es una cosa que ha venido para quedarse bajo mi punto de vista. O sea, esto va a quedarse seguro. O sea, es una forma de movilidad como otra cualquiera. Una pregunta que también te quería hacer, creo que te la hice antes, porque yo pensaba que ibais a un modelo concesional con los ayuntamientos. ¿Os habéis planteado ese tipo de, digamos, de estructura con los ayuntamientos? Porque en realidad descubrimos muchos sitios de motos en la típica esquina donde aparca la moto. ¿Por qué? Pues no sé, porque tradicionalmente están allí, ¿no? ¿Os habéis planteado ese tipo de negociación con entidades públicas, con ayuntamientos, vaya, que son los dueños del suelo, para establecer sitios de ese tipo? Pues digamos, kioscos, por decirlo de una forma. Bueno, totalmente. Hay que entender que toda relación con un ayuntamiento al final es una relación muy lenta. La administración pública es muy lenta y todo tiene que ir con licitación pública, lo cual pues bueno, para estas cosas hay una cosa que es la colaboración público-privada, que es la posibilidad de poder presentar tú un proyecto y ver si te lo compran. Claro. Si te lo compran, pues lo puedes hacer. Totalmente. Entonces, fíjate, en esa vía que la hemos avanzado, creamos la marca Aire Mobility. Esos kioscos que comentas, más que para motos, porque para motos sí que necesitas bastante metros cuadrados, lo hicimos para bicicletas y patinetes. En espacio público montábamos un edificio industrializado, bonito, no el típico contenedor como de basura, ¿no? que hay algunos de estos, sino un edificio bien pensado y bien armado para que pudiesen estacionar y cargarse eléctricamente bicicletas y patinetes con sus taquillas para el equipamiento. Con esto ganamos un concurso público en Sevilla, colaboración público-privada. Y allí empezamos a funcionar. El tema es que en Sevilla hubo un conflicto muy importante en ese tiempo con los patinetes. Claro. Que aparecían en el río tirados. Sí. Y bueno, pues creamos este servicio. ¿Y qué nos ha pasado, por ejemplo, ¿no? Que todo lo que tenía que ser fomentar la movilidad sostenible, pues resulta que en horas punta no puedes meter ni el patinete ni la bicicleta en el tren. Entonces esa multimodalidad, que es donde aterriza el patinete y la bicicleta, es decir,
Yo vivo Claro. lejos del tren, Sí, pero voy en mi patinete, me monto con mi bicicleta al tren, llego a mi destino y lo puedo estacionar, pues en hora punta no lo puedes utilizar. Entonces, al final, como que la propia administración a veces se va poniendo también zancadillas, ¿no? a todo lo que es la multimodalidad. Ahora mismo aquí en Madrid el que tiene un patinete no lo puede meter en el transporte público sí, esto es por las baterías, ¿no? por el tema de las baterías, lo cual de alguna forma nos va también bien, porque esas personas que su herramienta de trabajo es el patinete, pues lo tienen que estacionar en el centro de la ciudad. En algún Lo sitio. estacionan en nuestros parkings, no lo pueden dejar en la calle. Bueno, nunca sabes, ¿no? Pero yo creo que la realidad va por ahí. La administración pública no tiene más remedio que crear espacios para eso. Totalmente. Y yo creo sinceramente creo que tienes que explorar esa posibilidad, porque yo creo que, o sea, me imagino a todas las administraciones públicas interesadas en tener espacios y no en la típica acera, vamos. O sea, no es malo para los peatones, malo para los moteros, malo para todo el mundo. Total. O sea, no. Pero lo hemos intentado. Y muy poco seguro para los ciclistas, porque es muy complicado, tienes que amarrar ahí de mala manera, o sea, una cosa muy antigua, digamos. Totalmente, pues lo hemos intentado, estamos metidos en muchas asociaciones, hemos presentado los proyectos y al final morimos muchas veces en el técnico del ayuntamiento y ahí no avanza el proyecto. Para una cesión de espacio público. Exactamente. Ya. Bueno, yo creo que hay que seguir, hay que seguir insistiendo, hay que seguir luchando, que hay que luchar contra los funcionarios. Bueno, te decía que tenemos, ya hemos conocido tu proyecto, hemos conocido un poquito de cómo funcionan las tripas por dentro, cómo cobramos, no sé qué. Me ha parecido entender, déjame que lo apuntalemos, cómo buscas clientes, que al principio empezó con un B2C, después buscamos más empresas y ahora en este momento estáis en 7 parking, pero entiendo que ya estáis bastante cubiertos, con lo cual aquello funciona más o menos solo. No tienes que salir a buscar clientes, para entendernos. Correcto. Ya más o menos aquello está consolidado y cuando llegas a un sitio nuevo, una ciudad nueva, ¿cómo os planteáis buscar clientes? Pues claro, lo primero es encontrar clientes, más allá de los que llevéis de esa lista de empresas que me has dicho que efectivamente te lo tienen ya pensado, digamos, necesitado. Sí. Pero ¿cómo buscáis clientes en una ciudad nueva a la que llegáis? ¿Cómo os hacéis notar, digamos? Bueno, tenemos dos vías. Por un lado está la parte online, que bueno, ya tiene sus canales de distribución, de impacto a moteros de esa zona. Y luego la más importante es la offline. Ya. La offline pasa por tener unos flyers cuelgamotos donde en las motos que ves por la zona pues vas dejando el cuelgamotos. O sea, modelo tradicional, vamos. Modelo tradicional, no hay más tradicional que ese, vamos. No hay mucho más. Y luego nos vamos a concesionarios de motos, es decir, nos intentamos apoyar en empresas con las que compartimos clientes que son motoristas, claro. Y con ellos pues llegamos a colaboraciones, es decir, empresas de accesorios, de cascos, de chaquetas hablan de nuestro parking y a nuestros usuarios de ahí hablamos de sus clientes. Bueno, Alex, me tienes preocupado si sois 3 nada más, ¿eh? No sé, en fin. Cuídate. Mucho, sí. Cuídate. Bueno, hemos conocido ya, por tanto, lo que es Mi Moto, lo que, digamos, cómo nació Mi Moto, tu parte personal que te decía, y también hemos descubierto las particularidades de este proyecto, ¿no? En relación con el emprendimiento. Así que vamos a ir acabando. Siempre que hacemos este tipo de actos, cuando son online, la gente, hemos descubierto después de tanto tiempo que a partir de 45 o 50 minutos se empieza a desconectar. La gente ya se medio aburre, ¿no? Entonces vamos a ir acabando. Te decía que siempre hacemos 2 preguntas que yo me las voy a reservar por si antes alguno de nuestros alumnos hoy de Argentina y de México te quieren hacer alguna pregunta. Y luego ya me busco. Venga, preguntas. Yo quería hacerte la pregunta, ¿qué te motiva hoy en día a ser emprendedor? Uy, ahí no, Alex. Joder, qué buena pregunta. Pues yo diría que... Estar un poco loco, ¿no? Sí, no, sinceramente, ahora mismo lo que me motiva es poder sacar adelante el proyecto y que sea un éxito para la gente que ha apostado por él. Si fuese por mí, yo creo que no hubiese llegado hasta este punto. Es decir, si hubiese estado yo solo en el proyecto sin inversores, hubiese tirado la toalla hace tiempo. Es decir, esto realmente es duro levantarse todas las mañanas, tiene cosas muy buenas de aprendizaje, de conocer gente, pero realmente pones muchas cosas en riesgo, la vida familiar, amistades. Entonces, yo te diría que ahora mismo es el compromiso de devolver esa confianza a toda la gente que ha apostado por nosotros. Más preguntas, chicos. Yo. Venga.
mi papá también es, bueno, ciclista, bueno, le gusta mucho la moto y así. Entonces, mi pregunta es como, ¿tú tienes, aparte del marketing tradicional que llevas, como alguna base de datos, como donde llevas a los clientes y les mandas como con ayuda de algún CRM o algo así? ¿O por el momento no? Sí, tenemos un CRM, pues tradicional, es decir, un CRM al final donde comercialmente vamos metiendo diferentes oportunidades, no sea de propietarios de locales, claro. Motoristas que nos escriben, mira, yo soy de Burgos ¿Y qué pasa aquí? Tenéis aquí un parking. Entonces, bueno, al final sabemos también un poco el tema de las ciudades, que va un poco en relación a la pregunta, ¿no? Que abrimos también y hacemos ese estudio apoyados en las necesidades de empresas que ahora mismo nos dicen, Alex, me interesa Coruña. No. Y entonces en A Coruña pues compramos un local y montamos de allí el negocio. Y de esa base de datos también de mucho cliente que nos escribe para que en su ciudad pongamos un parking. Pero sí, toda al final esa base de datos es muy importante, todas esas acciones comerciales, poder medirlas para luego tomar decisiones es fundamental en cualquier negocio. Venga, ¿más preguntas? Tenemos una sí. online, Bueno, sí, pues eso. que llega Venga. desde el alumnado de San Colbe, que nos dice que sí os encontráis con muchos problemas en la autoridad, entendemos en este caso los ayuntamientos, trasladados a nuestro caso, para obtener los permisos necesarios que te permitan convertir un local en un parking. Pues muchos. Los estados urbanísticos, claro. Muchos. A ver, hay que decir que nuestra actividad no está recogida en la normativa. Toda la normativa hace referencia a coches. Entonces, parte de nuestra habilidad, y como digo, de todos estos años, desde 2018, es en demostrar con una serie de proyectos y cálculos y demás que nuestra actividad, el tipo de vehículos que utilizamos, no tiene por qué regirse por unas normas para coche. Por ejemplo, en los coches te dicen que para garaje la entrada tiene que ser de 3 metros, lo nuestro son motos, puede ser de menos, ¿no? Aún así, hay en ciertas ciudades que la normativa urbanística prohíbe que, por ejemplo, debajo de viviendas haya un garaje a nivel de calle. Te mandan al sótano. Entonces, claro, esa normativa urbanística de hace 80 años poco tiene que ver con las necesidades de una ciudad hoy en día. Y pensada para coches, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando vamos a hablar con los técnicos, lógicamente se echan un poco las manos a la cabeza de, Alex, tienes toda la razón del mundo, este tipo de vehículos de reparto sostenible, que es una bicicleta con una caja, con mercancía, no puede subir esas rampas. Y una moto muchas veces, aunque pueda subirla, si se para a la mitad, lo fácil es que se caiga, no es cómodo. Entonces, muchas veces tenemos barreras, es muy buena pregunta, y no es fácil. Todo lo que son licencias, actividad, administración pública, es ahí el punto donde tienes que moverte por zonas grises si quieres sacar adelante tu proyecto. Y nos mandan otra, esta de nuestra comunidad de aquí de emprendedores, se ha recurrido a organismos como ENISA. ENISA, hay que decir que para un emprendedor, y aquí hay que dar un abrazo al Gobierno de España, ¿no? De poner al alcance de los emprendedores pues este tipo de herramientas. ENISA invierte y participa con financiación en empresas donde hay que presentar, es un análisis que casi te lleva un año, un business plan, convencer y lógicamente demostrar que esto tiene sentido. Pero nosotros hemos sido invertidos 2 veces por ENISA y ha sido vital para poder continuar y sacar adelante el proyecto. Bien. Venga, ¿una pregunta ahí al fondo? 2 preguntas. 2, venga. La primera es, si tuvieses que empezar de cero a emprender, ¿qué cosa harías diferente? Y la segunda es, ¿qué consejo le darías a estudiantes universitarios que tienen deseos de emprender? Esa es una pregunta que me está pisando, pero bueno. Una de las últimas. ¿Qué haría diferente? Pues fíjate, he cometido muchísimos errores, hemos cometido muchísimos errores y parte de esos errores al final es un poco lo que somos hoy en día. Algo diferente, pues todo ese optimismo que es necesario para ser emprendedor, fundamental, porque si no, como digo, las patas son muy cortas en este mundillo. Por otro lado, también te llevan a morir por esa falta de liquidez, ¿no? Ese optimismo patológico que, por ejemplo, yo tengo, pues nos ha llevado a tirar para adelante pues, con ciertos parkings en ciertos momentos pues, que han fracasado y nos ha costado muchísimo dinero y mucha tristeza y mucha pena. Entonces, bueno, pues ese entusiasmo hay que canalizarlo y hay que aprender a canalizarlo. Yo después de todos estos años he de decir
¿Qué he aprendido sobre todos esos errores, ¿no? Ese optimismo tiene que ir canalizado por un lado, pero no con cierta toma de decisiones, donde igual requiere un poquito más de freno de mano. Aquí siempre decimos una expresión que es: hay que sentarse en el cofre. Hay que sentarse en el cofre, hay que sentarse en la tesorería, encima de la tesorería, y solamente levantarse cuando sea absolutamente necesario levantarse y coger tesorería. Hay que estar sentado en el cofre. Totalmente. O sea, con todo el sueño del mundo, pero sentado en el cofre. Totalmente. Bueno, nosotros hemos estado y abiertamente lo podemos decir, en quiebra técnica. Hemos estado en la UCI como empresa muchas veces. Es cierto que esa confianza con inversores, esa confianza muy trabajada también con proveedores, pues nos han permitido financiar un poco nuestra deuda, darnos un poquito de oxígeno, ese oxígeno para poder seguir tirando hacia adelante, ¿no? Pero bueno, es parte también un poco del proceso y de ese aprendizaje, de meterte en líos, en inversiones que fracasan, y luego a partir de ahí pues buscar las herramientas para seguir tirando para adelante. Y para emprender, consejos, bueno, yo os diría, en mi caso yo empecé a emprender con 40 años. Me tiré más de 20 años en la empresa privada y toda esa formación y todo ese aprendizaje a mí me ha ido muy bien. A mí me ha ido muy bien, lo primero, porque ya tenía un dinero ahorrado que me ha permitido arrancar a emprender. Tenéis que pensar que cuando tú arrancas un emprendimiento es que no tienes dinero, no tienes sueldo. No le puedes decir también a un inversor, mete dinero en mi empresa si tú no lo has metido primero, ¿no? Entonces, creo que esa parte de formarse es fundamental, no tener prisa por emprender. Creo que lo más importante es trabajar en uno mismo, en la formación, en conocerse bien y pensar si tiene ese ADN emprendedor. Como digo, esto es muy duro y muy complicado, no todo el mundo vale, y esa frustración a ese fracaso bueno, pues es duro y no es recomendable. Por lo tanto, yo os diría que antes de emprender lo penséis bien, os forméis bien, como en la universidad de San Colbe, o como digo, trabajar mucho en la empresa privada para coger mucha experiencia para luego tener las máximas garantías de éxito, ¿no? Fijaos, hay un dato en España que se hizo un estudio a ver qué era la más normal para poder emprender. Y todo el mundo piensa que el emprendimiento está asociado a los jóvenes. Y la sorpresa es que el mayor porcentaje de emprendedores de España, al menos en España, es a partir de 40 años. Entre 40 y 50 años es el momento de mayor inicio de proyectos por parte de fundadores emprendedores. O sea, un dato, pero además con bastante diferencia frente al resto, frente a gente más junior. Bueno, que yo creo que a lo mejor es verdad. Por aquí han pasado muchos emprendedores que nos dicen eso, que muy probablemente una experiencia en una empresa privada es interesante porque te permite coger hábitos, hábito de estudio, hábito de trabajo, hábito de esfuerzo, y después, efectivamente, después de ese bagaje, poder emprender a una edad un poco más madura, donde probablemente las decisiones sean más concienzudas o tengan una mayor experiencia. Pero no obstante, el emprendimiento joven también es muy importante. Sí, sí, sí. Así que no olvidéis emprender. Sí, sí, sí. Bueno, como ya me ha hecho una pregunta, el consejo, sí, siempre hacemos dos preguntas que tienen que ver con esa gente que os decía antes que nos escucha, que tiene la cabeza de emprender, tiene miedo, tiene, en fin, esa incertidumbre que al principio te da, ese miedo a lanzarse a la piscina y no saber si hay agua, miedo al que dirán, porque es muy complicado llegar a tus padres, a tu pareja, a tu gente, a decir que dejas un trabajo por cuenta ajena, normal, y te dedicas 24 horas, 7 días a la semana a esto. Es muy complicado y siempre pedimos un consejo que ya nos han preguntado. La última pregunta que hacemos siempre, la penúltima, la última es el consejo, la penúltima tiene que ver con el horizonte. Nosotros pensamos que los emprendedores, cuando ya tienen un proyecto, ya han pasado ese momento de incertidumbre, tienen que trabajar con un horizonte. Porque el día a día de un emprendedor es, que te voy a contar, con todo lo que haces, es salvaje. O sea, no te permite, probablemente vas apagando fuegos, vas haciendo todo lo que puedes todos los días y al final muchas veces te vas a casa, a mí me pasa, pensando que he hecho el 5% de lo que tenía que hacer en todo el día. Eso genera una frustración, lo decías tú antes, que mentalmente es muy dura. Pero
nosotros siempre pensamos que los emprendedores tienen que tener un horizonte y preguntamos a nuestros invitados siempre dónde se ven dentro de 10 años. ¿Dónde se ven ellos y dónde ven el proyecto? Que no siempre tienen por qué caminar juntos. Totalmente. Entonces, siempre preguntamos eso para poner el foco a los emprendedores que lo quieren hacer o que lo están haciendo ya, en que no hay que perderse en el día a día, o hay que perderse pero sin perder el horizonte. Totalmente. ¿Cuál es el horizonte de Mimoto y cuál es el horizonte de Alex? ¿Cuál es el horizonte de Alex y de Mimoto dentro de 10 años, por ejemplo? ¿Dónde te ves? Bueno, pues yo estoy convencido que Mimoto va a ser un proyecto de éxito, de gran éxito, tiene muchísimo potencial, creo que hemos dado en el clavo y así lo será. Y tuve un jefe en su momento que me decía, Alex, tú asciendes hasta que alcanzas tu máximo nivel de incompetencia. O sea, es decir, llegará un momento que será un incompetente. Y cuando Mimoto alcance ese nivel donde sea un incompetente, pues tendré que dar un paso al lado y que se contrate a alguien que realmente lleve Mimoto al siguiente nivel. Yo dentro de 10 años sí que me veo fuera de Mimoto, por supuesto, Mimoto siendo un éxito y con alguien que la dirija mejor que yo. Y sí que me veo más ayudando a emprendedores. Ese desprenderte de tu hijo, bueno, al final como... ¿serás capaz? Bueno, pues como fundador al final estaré de alguna forma ligado. Nosotros tenemos un consejo de administración y formo parte de él, como es lógico, y siempre estaré ligado a Mimoto en ciertas tomas de decisiones, consejos o lo que sea, ¿no? Pero lo que es el día a día... No en el día a día, claro. Y donde sí me veo en el día a día es esto, ayudando a emprendedores, intentando que sus proyectos lleguen a éxito, intentando mostrarles atajos, aprendizajes y errores que he cometido. Y va mucho también con mi ADN, que a día de hoy cualquiera que me llama, Alex, esto, lo otro, pues encantadísimo de ayudar. Sí, sí. Pues Alex, tienes tu casa aquí para siempre, para eso también, para mentorizar y para ayudar a los emprendedores. Y nada, ha sido un maravilloso encontrarte, conocer estos proyectos, conocer la pasión que le pones, la pasión y, si me permites, la tranquilidad. Y me ha gustado mucho, yo que entrevisto muchos emprendedores, hay muchos que la pasión les puede, y a mí me ha gustado tu calma, no exenta de pasión por tu proyecto. Así que me ha gustado mucho porque yo creo que la calma también es importante para un emprendedor. O sea, hay que tomar las decisiones con calma, no precipitado, y sabiendo las consecuencias que pueden traer, pero hay que tomarlas, Así que me ha encantado tu proyecto y el fundador que hay detrás, que efectivamente compartimos esa idea también. Nosotros siempre pensamos que es más importante la figura del emprendedor que el proyecto que el emprendedor tiene. Siempre es mucho más importante y nosotros siempre nos fijamos mucho en las inversiones que hacemos en nuestro fondo de inversión de NAC Business Angels, nos fijamos especialmente en el fundador. Bueno, con lo que eso tiene, porque al final confiar en una persona, las personas somos finitas y por tanto nos pueden pasar cosas, o volvernos locos, como tú decías antes, o un día estallar, ¿no? Pero yo creo que lo importante es más importante el fundador que el propio proyecto. Totalmente. Así que ha sido maravilloso tenerte, ya tienes a tu casa aquí y vosotros igual, hoy nos han acompañado gente de México y de Argentina, que lo mismo dentro de un tiempo están montando en sus ciudades. Ojalá. ¿Hay muchas motos en vuestras ciudades? Supongo que sí, ¿no? ¿Y conocíais este tipo de soluciones o la gente deja las motos tiradas y ya está? Las deja tiradas en la calle como aquí, ¿no? Así en sitios, digamos, aleatorios, ¿no? La gente lo deja ahí y como uno lo deja ya son muchos, ¿no? Hay sitios públicos para dejarlo, o sea, aparcamientos públicos de motos. Sí, hay. De motos, Sí, no. ¿De motos solamente? No. De motos solo, no, hombre, de coches entiendo, pero de motos. No. O sea, las motos se dejan en la esquina, vamos, en la acera más grande, para entendernos. Y no se sabe muy bien por qué, además, que eso seguro que lo tienes muy estudiado, por qué la gente deja las motos en un sitio determinado. Supongo que es porque como un recodo de estos así más grande y ahí empieza a aparcar el primero y de repente dice, pues ahí todos. Y de repente te encuentras sitios, aquí si bajáis a Castellana, al lado de un campo aquí que es bastante feo, no hace falta que vayáis. En Castellana hay sitios así, espacios extraños,
que dices, ¿aquí por qué aparcan las motos? Pues no sé, nadie lo sabe y encima no está regulado, porque tampoco la policía se fija mucho, en fin, es como una especie de dejar pasar la cosa, pero efectivamente yo creo que es un problema y mucho más cuando crezcan otro tipo de movilidades, otro tipo de herramientas para la movilidad, como los bicicletas o los... En Madrid, sin embargo, no veréis muchas bicicletas. Madrid es un sitio complicado para la bici, porque primero tiene mucho tráfico, segundo tiene algunas cuestas importantes y tercero no hay costumbre de bici en Madrid. Y por tanto bicis, no sé, las hay, pero no muchas, pero patinetes eléctricos va a haber millones y por tanto habrá que buscar una solución para eso. Yo te animo a que busques en la parte pública porque yo creo que eso seguro que es un problema que hay que resolver más pronto que tarde y probablemente tengas ahí una línea de negocio interesante. Bueno, pues eso, que muchísimas gracias a todos por escucharnos, a la gente que estéis aquí, por supuesto, y a la gente que nos ha escuchado desde nuestras sedes en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza y en Málaga, y también nuestras sedes en Bogotá y en Miami, como os decías antes. Ha sido maravilloso. Tanto tú como ellos tenéis vuestra casa aquí para siempre, la casa de los emprendedores y la casa donde los proyectos se convierten en realidad. Así que muchas gracias.